Buenos días, buenas tardes a todos y todas. En este encuentro dentro del Foro de Políticas de Cuidados del ELAG, que estoy compartiendo y participando junto con otras compañeras, colegas, dirigentes de nuestra región y de España. Voy a intentar pensar algunas coordenadas o plantear algunas coordenadas vinculadas centralmente a la sobreexplotación que las mujeres y LGBTIQ+ a lo largo de muchos siglos y en la actualidad también nos vemos atravesadas por las tareas de cuidado. Solamente quiero comentar que una parte importante de esta charla, en este encuentro, forma parte de un texto que estuve trabajando para una publicación de una revista, que es la revista Jacobin, para pensar justamente estos temas. Cuando hablo de cuidados, en general me gusta poder empezar diciendo algo que es clave y que muchas veces no tenemos el registro, es que todos y todas las personas a lo largo de la historia de la humanidad recibimos cuidados en una parte importante de nuestra primera etapa de nuestra vida. Nosotros, como especie, a diferencia de otras especies, no tenemos posibilidad de sobrevivir sin esos cuidados que son esenciales, sobre todo en los primeros años de nuestras vidas. Y es probable además que muchos y muchas volvamos a necesitar cuidados en algún otro momento de nuestras vidas. Y esto es importante porque la ausencia de la pregunta sobre quién o quiénes tienen asignados los roles de los cuidados es una pregunta que increíblemente ha estado ausente o se ha naturalizado, y es parte de lo que tenemos intención de charlar hoy, a pesar de que todos y todas hemos necesitado, como decía recién, cuidados. Quiere decir que las personas, el ser humano, necesita cuidados para vivir. Y eso significa que somos seres interdependientes y que hablar de cuidados también es hablar de sostenibilidad de la vida. Sabemos que históricamente ha habido una desigual distribución de estas tareas en razones de los géneros. También sabemos, como para poder enunciar en esta breve introducción, que el mundo público, que está vinculado al mundo productivo, que es un mundo que centralmente ha estado masculinizado durante una parte importante de nuestra historia y que se ha contrapuesto al mundo privado, que está vinculado centralmente al mundo reproductivo y que es el mundo en el cual las mujeres centralmente tienen soberanía. Para nosotras, esta desigual distribución de las tareas, es decir, que todas las tareas vinculadas a las tareas de cuidado o al mundo reproductivo estén asignadas social y culturalmente, y vamos a ver que también económicamente, a las mujeres y LGBTIQ+, nos hacen asegurar y tener la certeza que esta inequitativa organización de los cuidados implica el corazón de las desigualdades, ¿no? Un corazón de las desigualdades que impactan de la vida de las mujeres. Como vamos a ver en un ratito con algunos números, esa desigual distribución de las tareas tiene un impacto para la incorporación al mundo laboral, tiene un impacto para el ejercicio y el acceso a derechos, a la educación, a la toma de decisiones, al acceso a los lugares de toma de decisión, a la participación política, solamente por mencionar algunas de esos ámbitos en donde esa desigualdad tiene un impacto. Y por otro lado, me gustaría poder comenzar afirmando que desigualdad en la distribución de las tareas, desigualdades en todos los ámbitos de la vida, tiene como contracara violencias por motivos de género.
a mayor niveles de desigualdad, mayores niveles de violencia por motivos de género, a menores niveles de desigualdad, menores niveles de violencia. Y esto es importante porque centralmente la agenda de las violencias, ¿sí?, por motivos de género es una agenda que es más bien, cada vez más, uno podría decir, ampliamente receptada, social, cultural, políticamente, en las políticas de los estados. Sin embargo, las otras, la agenda vinculada a la desigualdad y la agenda vinculada a las políticas de cuidado, no tienen la misma aceptación. Y nosotros entendemos que es fundamental plantear que para trabajar con las violencias por motivos de género, más allá de aquellas tareas que son urgentes, pero para trabajar en el mediano y en el largo plazo, sí o sí hay que poder trabajar en una reorganización de esta organización de los cuidados. Esto que así muy a simple vista o pantallazo estoy diciendo, está claro que es altamente complejo. Primero, porque atrás de esta distribución de roles o esta división sexual del trabajo, esto se asienta en pautas culturales muy fuertes, muy arraigadas, y pensar políticas públicas vinculadas, que es un poco la idea que tenemos de trabajar en este foro, son políticas públicas que también son complejas, porque hay que hacer una doble redistribución de esta organización que es injusta. Por un lado, una redistribución en materia de géneros, es decir, que no solamente seamos las mujeres LGBTQ+, quienes tenemos asignadas las tareas de cuidado, entonces distribuirlas en razón de género, pero además hay otra redistribución que, como vamos a ver en unos minutos, está vinculado centralmente a que cuando recae en la familia las tareas de cuidado exclusivamente, ese recaer en las familias hace que cuando hablamos de familias, en definitiva, seamos las mujeres quienes cuidamos. Entonces hay que hacer también una redistribución tanto entre la familia, la comunidad, el mercado y el Estado. Entonces es una doble redistribución que se tiene que llevar adelante de manera concomitante y que implica, teniendo en cuenta que esa organización actual se basa, como decía recién, en pautas culturales muy potentes, muy arraigadas, en políticas públicas que tienen una importante complejidad. Depende cómo estemos de los tiempos, mi idea es que al finalizar pueda hacer, aunque sea un breve pantallazo, de las principales políticas públicas que desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la República Argentina estamos llevando adelante desde el comienzo de gestión y de esta gestión y centralmente del comienzo de la creación de este primer ministerio. Voy a intentar poner primero el foco en algunos análisis históricos y políticos económicos vinculados a esta asignación de tareas de las mujeres para poder llegar a comprender algunas de las cosas que están en juego y que no siempre o no resultan fácil ponerlas a la vista, ¿sí? Gerda Lerner, en un texto que se llama La historia del patriarcado, intenta rastrear el rol o los aportes de las mujeres en la historia del desarrollo de la humanidad. De hecho, varios y varias tratamos de rastrear justamente cuándo fue o cómo es que esta asignación quedó pregnada, esta asignación de roles quedó pregnada en uno de los géneros. Por eso Gerda Lerner expresa que centralmente que el registro del pasado de la raza humana está escrito o está interpretada, si se quiere, solo por medio de un registro que es parcial, porque centralmente omite el pasado de la mitad de la humanidad y está distorsionando porque narra la historia tan solo desde el punto de vista de la mitad masculina de la humanidad. ¿Por qué nos interesa centralmente hacer este rastreo, no? Bueno, primero porque afirmamos que el patriarcado es un sistema histórico, quiere decir que tiene un comienzo en la historia. Y esto es importante, que tuvo algún comienzo. Y digo que tuvo algún comienzo, quiere decir que no es natural, que no se basa en un determinismo biológico, porque si fuese natural o estuviese determinado biológicamente el patriarcado, no habría forma
de que se termine. En cambio, si se trata de un proceso histórico, como todo proceso histórico, tiene un comienzo y tiene también la posibilidad de terminarse en algún momento. Más allá de que queda pendiente escribir la historia de las mujeres y la historia del cambio en las relaciones entre los sexos, la historia del cambio del estatus social, del estatus político, del estatus económico experimentado por las mujeres entre el tercer y el segundo milenio antes de Cristo, como varias autoras afirman. Lo cierto es que de los estudios con los que hoy podemos contar, podemos afirmar, ¿sí?, que el patriarcado tuvo un periodo de formación, ¿sí?, que ese periodo de formación no fue de un momento para el otro, sino que se desarrolló como un proceso que transcurrió en el transcurso de casi 2000 y pico de años, desde aproximadamente al 3600 al 600 antes de Cristo, y que incluso muchos y muchas entienden que en diversas sociedades del mismo antiguo de Próximo Oriente se produjo en distintos ritmos y también en épocas distintas. La pregunta por cómo, cuándo y por qué se produjo, ¿no?, la subordinación de las mujeres es clave, porque en función de eso podremos también pensar nuestra capacidad de agencia para la transformación de esa subordinación. Hay distintos modos de pensar esto. Hay una postura tradicional, ¿no?, que implica que la dominación masculina es un fenómeno universal, que es un fenómeno natural, porque esa centralmente es la voluntad divina, porque así lo decidió o lo creó Dios. Y de hecho, si uno quisiera hacer un análisis y va a mirar las distintas sociedades y las distintas culturas, es posible que uno advierta que en todas las culturas que se conocen, efectivamente hay una dominación masculina, y eso podría incluso servir para reafirmar que efectivamente es este dominio o esta dominación es universal y es natural. Si el destino es natural, si el destino es biológico, si el destino divino para las mujeres está anclado en la procreación, lo que implica roles o cometidos sociales para cada sexo, y por ende, a partir de ahí se determina la división sexual del trabajo. Entonces tenemos que afirmar que la división sexual del trabajo es natural, que es biológica, pero sobre todo, ¿no?, que por ende es justa. Cuando estas posiciones comienzan a decaer, toman fuerzas nuevas posiciones o explicaciones que también van a intentar fundar esta mirada no en clave biológica, sino en clave científica, pero también para demostrar que es universal esta dominación, y que se van a centrar, digo, no podemos explayarnos en esto, pero en base a un darwinismo social, en donde lo que va a quedar claro es la inferioridad de las mujeres. También es cierto que existen otras teorías que justamente niegan la universalidad de la subordinación de las mujeres. Algunas que están vinculadas a la búsqueda de algún primer estadio de nuestra humanidad en el cual habría habido una dominación, un matriarcado, ¿sí?, la idea de una dominación femenina. Entonces, si hubo en algún momento, y si uno rastrea que la existencia de una dominación femenina, quiere decir que no es universal y que no es natural. Y hay otra de las explicaciones, son centralmente explicaciones marxistas y materialistas, a las cuales le vamos a dedicar un ratito, porque me parece importante para poder explicar la idea de la sobreexplotación. No hay duda que el texto de Engels, del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, es clave para poder pensar, estas preguntas que nos estamos formulando, en las cuales Engels explica que del surgimiento de la propiedad privada se deriva la subordinación de las mujeres, esta idea de una histórica derrota del sexo femenino. Engels parte de una serie de estudios etnográficos que centralmente se anclaban en la idea de que previo a la creación
o a la formación de la propiedad privada, existieron sociedades y vida comunitaria ancladas en relaciones que eran igualitarias. Según Lerner, digo, y acá voy a hacer algunas citas porque está explicado de un modo que es muy, muy preciso. Gerda Lerner entiende que Engels realizó una gran contribución a nuestros conocimientos sobre la posición de las mujeres en la sociedad y en la historia, primero porque subrayó la conexión entre cambios estructurales en las relaciones de parentesco y cambios en la división del trabajo, por un lado, y en ese sentido en la posición que ocupan las mujeres en la sociedad. Después porque pudo poner en juego la conexión entre el establecimiento de la propiedad privada, el matrimonio monógamo y la prostitución. Tercero, porque mostró la conexión entre el dominio económico y político de los hombres y su control sobre la sexualidad femenina. Cuarto, porque al situar esta idea, ¿no?, de la histórica derrota del sexo femenino en un periodo de formación de los estados arcaicos, basados en la dominación de las élites propietarias, lo que hizo fue darle historicidad a este acontecimiento. Si bien no fue capaz de probar ninguna de estos presupuestos, sí definió sin lugar a dudas algunos puntos de conexión que nos permitieron y todavía aún nos permiten poder historizar y explicar algunas de las cuestiones centrales, digamos, para pensar el patriarcado y, digamos, centralmente hay que decir que la posibilidad de vincular relaciones sexuales con relaciones sociales en proceso de cambio lo que hizo fue quebrar esta idea del determinismo biológico que tenían los argumentos o las posiciones tradicionalistas. Varias décadas antes de que Engels escribiera este texto, hay que decir que en el Manifiesto Comunista, tanto Marx como Engels señalan que el burgués solo ve a su mujer como un instrumento de producción, al tiempo que tiene a disposición también las mujeres y los niños de los proletarios, ¿sí? También rechazan desde los textos tempranos la idea de la subordinación de la mujer que se produce centralmente en el marco de la familia patriarcal. Sin embargo, cuando vemos en El Capital, que se describe de una manera muy elocuente, ¿no?, esas brutales condiciones de trabajo a las que eran sometidas no solamente mujeres, sino también niñas en la gran industria, no encontramos ahí ninguna elaboración analítica en términos de género. Frente a lo que podemos ver hoy, ¿no?, digamos, como la primera crisis capitalista de los cuidados, a partir de lo que fue y de lo que implicó la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado y su impacto centralmente en esa incorporación sobre las tareas domésticas en la familia proletaria, Marx no avanza más allá de lo que podríamos decir como un registro descriptivo, ¿no? A pesar de su política igualitarista, en la obra marxiana no encontramos una elaboración teórica sobre esto que yo hoy quiero venir acá, ¿no?, sobre la explotación específica de la que son objeto las mujeres en todas las sociedades capitalistas. Como bien señala Silvia Federici, ¿no?, lo que está ausente en El Capital es el reconocimiento de que la reproducción de la fuerza de trabajo supone el trabajo no remunerado de las mujeres, ¿no? Y menciona preparar comida, lavar la ropa, criar los niños, hacer el amor. ¿Sí? Para el capitalismo, en cambio, ese trabajo reproductivo, que decíamos al principio, es tan relevante que su crisis estuvo en la base de la proliferación de lo que se conoció como legislación protectora, ¿sí?, una verdadera reforma fabril que lo que hizo específicamente es devolver una gran parte de las mujeres proletarias, sacarlas de la fábrica y devolverlas a sus hogares. Cuando nos adentramos en la economía del cuidado, de algún modo es volver sobre esa piedra basal del capitalismo, que es el trabajo reproductivo, ¿no? No hay ninguna duda de que las condiciones de las que estamos hablando hoy son absolutamente distintas a las del siglo XIX, pero las preguntas
que pretendo que podamos formular e insinuar algunas posibles ejes para pensar sus respuestas es cómo es que se beneficia el capital con estas tareas de cuidado que no son remuneradas, ¿no? O cuán fundamental, cuán esencial, podríamos decir, es la jerarquización y es la opresión basada en el género, ¿no? Para la reproducción del conjunto del sistema. Podríamos decir que, por suerte, aunque estas preguntas se formularon ya hace muchas décadas atrás, digamos, no son preguntas nuevas ni son preguntas que nosotras en este momento estamos por primera vez trayendo estos debates, lo cierto es que cada vez más, o podríamos decir en estos tiempos, estas preguntas vienen de un modo cada vez más creciente a nuestras agendas políticas. Como les decía inicialmente, ¿no? Está claro que las desigualdades de género no surgen con el capitalismo. Por eso, digo, habría que rastrear y por eso hacía esa aclaración al principio. Para el caso, digo, de América Latina en particular, autoras, digo, como Rita Segato ha demostrado la preexistencia, es decir, digamos, del patriarcado, es decir, respecto del capitalismo y de su origen colonial, es decir, que antes de la existencia del capitalismo y de la colonialidad ya había patriarcado. En ese sentido son muchas las evidencias que ella recoge y que ella ha estudiado sobre una preeminencia masculina en sociedades que no habían sido intervenidas centralmente por el proceso colonial. También Rita Segato habla en esta búsqueda o en este rastreo que estamos realizando de los mitos originarios, ¿no? Como el descripto en la Génesis judeo-cristiano, donde vamos a ver que en los mitos originarios que comparten todos los pueblos, se narra un episodio, ¿no? En la que la primera mujer, o a veces son los grupos de mujeres, son derrotadas. Y que esa derrota, y utilizamos el mismo término que utilizaba Engels, ¿no? Esa derrota, lo que trae como consecuencia es centralmente su disciplinamiento, ¿no? Rita Segato dice que es episodio fundacional de toda historia humana, y dice, omnipresente en la historia mítica de todos los pueblos, es una prueba de la prioridad de la sujeción del género como un molde, dice ella, primordial de todas las otras formas de dominación. Aunque plenamente histórico, justamente aparece, dice, narrado en la forma compacta de un relato del pasado, que son ni más ni menos que las mitologías. Sin embargo, la investigación que lleva adelante Silvia Federici en el texto de Calibán y la bruja es un texto que yo una y otra vez vuelvo y una y otra vez menciono, que es un texto en el cual se trabaja sobre la transición del feudalismo al capitalismo. La autora argumenta que la acumulación originaria no solo exigió, como sabemos, la derrota del campesinado, de ciertos movimientos urbanos que centralmente reivindicaban la vida comunal, el reparto de las riquezas, que sabemos que estaban presentes bajo ciertas formas de herejías religiosas, sino que la conquista, el comercio de esclavitud, la enorme expoliación de América y la guerra contra ciertas formas de cultura popular tuvo como objeto central el disciplinamiento de las mujeres, ¿sí? Por eso, acumulación originaria, devaluación del trabajo de la mujer, surgimiento de la división sexual del trabajo, específicamente capitalistas, son parte de un mismo proceso. Es justamente, además, en el centro de la acumulación originaria, que ni más ni menos que Federici ubica la cacería de brujas, en el siglo XVI y en el siglo XVII, y voy a decir algo, no solamente en Europa, que es la parte más conocida, sino también la persecución vinculada a las cacerías de brujas en América, que según la autora fue tan importante, digo, en términos históricos y de proceso histórico, como la colonización para el desarrollo del capitalismo. En este sentido, el maridaje entre capitalismo y patriarcado tiene carácter sistémico, ¿sí? Es esa relación entre dos estructuras que, como acabamos de mencionar, tienen orígenes históricos distintos,
no es aleatoria, ¿no? Sino es necesaria, es consustancial para la reproducción social bajo las actuales formas desiguales, jerárquicas, opresivas. Es desde esta concepción que tenemos la capacidad de visibilizar el rol que ocupan las tareas de cuidado justamente para el desarrollo del capitalismo actual. Podemos decir que durante demasiado tiempo los marxistas pensaron, ¿no? O sea, representaron al obrero industrial como, podríamos decir, como prototipo excluyente del trabajador, ¿no? Sin atender, uno alcanza leyendo incluso al propio Marx, sin atender a ese rol vital que jugamos las mujeres en los distintos tipos de trabajo de reproducción, ¿no? Como decía, hace por lo menos más de 40 años que los estudios de las feministas marxistas permitieron, uno podría decir, poner el ojo, la lupa, vislumbrar que la opresión y que la subordinación de las mujeres sí tenían un lugar, una función además central en este proceso de acumulación capitalista y en nuestro rol de productoras y reproductoras, de las formas, de la fuerza de trabajo que centralmente es la mercancía esencial del capitalismo. ¿Por qué? Bueno, porque además de la reproducción biológica, ¿sí?, que las mujeres tenemos asignada la responsabilidad primaria de lo que se denomina socialización primaria, ¿no? Y esta socialización primaria es, además de parir, tenemos el cuidado durante la primera etapa de la infancia, en una etapa que es esencial para poder moldear subjetividades que estén compatibles con una fuerza de trabajo disciplinada, ¿no? La actividad cotidiana de las finanzas, de los transportes, de las grandes industrias, de los servicios, sería absolutamente inviable sin el trabajo doméstico, no remunerado, que se plasma, como decíamos antes, en ese plato de comida, en la limpieza del hogar, en los cuidados, incluso, ¿no?, en esa contención sexoafectiva de los propios trabajadores, de los propios asalariados. Por eso que las mujeres, junto a otras identidades feminizadas, asumimos la carga central en lo que Federici lo dice de una manera estupenda, ¿no? Es la producción del medio de producción más valiosa para los capitalistas, que es el trabajador en sí mismo, ¿no? Estas tareas de reproducción social, hoy para nosotras podemos denominar las tareas de cuidado, han sido asociadas históricamente, como mencioné antes, a supuestos atributos biológicos, femeninos, pero además subestimadas como actividades laborales. Esas tareas, como decimos siempre, son gratuitas, se hacen por amor, cuando se mercantilizan, están mal retribuidas, son poco prestigiosas como actividad. Vamos a después a tirar algunas cifras para poder verlo. Son consideradas secundarias, son consideradas menores, incluso por los propios trabajadores varones, ¿sí? Por supuesto, además que tenemos que complejizar nuestro análisis, porque además de la división sexual del trabajo, se superpone, uno podría pensarlo como una malla, una división racial del trabajo, que podríamos pensar en otro encuentro exclusivamente para poder realizar este cruce, pero que no se puede dejar de mencionar, ¿no? En este sentido, ¿no?, vamos a ver que la imposición de un régimen de heterosexualidad obligatoria, la construcción y el fortalecimiento de la familia nuclear burguesa fueron una parte fundamental, pero les diría fundante, de la estructuración de este régimen de reproducción, y que por eso es importante comprender que toda desviación a esta base es castigada, o fue castigada, y es castigada, es disciplinada por distintos dispositivos, ya sean dispositivos médicos, según la época, dispositivos patologizantes, dispositivos jurídicos y otros. La historia de las modalidades específicas que asume este rol social reproductivo es también la historia de las distintas fases en las que atravesó el propio desarrollo capitalista.
Este rol asignado a las mujeres en las tareas reproductivas, como les decía, también es, y se puede ver desde ahí, ha sido parte del desarrollo del capitalismo vinculado a la construcción de la familia proletaria nuclear. Podemos situarnos en el traspaso de una etapa de la revolución industrial en la que los trabajadores morían muy jóvenes, producto de la brutalidad de las condiciones laborales, de jornadas de trabajo extenuantes, absolutamente inhumanas, en donde esas jornadas de trabajo y esos trabajadores se las incluía a los niños, se las incluía a las mujeres en la fábrica, y un paso, podemos decir, el salto o el giro vinculado a una nueva etapa, una segunda etapa de la industrialización, que requiere centralmente, ¿no?, trabajadores aptos para tareas aún más pesadas. Por eso es lo que se conoce como el paso de la industria del tejido a la maquinaria pesada y la metalúrgica. Para poder llevar adelante, para pasar a esta fase de la industrialización, el tipo de trabajador que se había construido, por decir así, en la primera fase no sirve para esta. Se necesitan centralmente trabajadores más fuertes, pero también trabajadores más disciplinados. Para hacer este giro y de manera concomitante se da un proceso de reforma histórica que implica la introducción del salario familiar, ¿no? La idea de que un único salario debe cubrir las necesidades de una familia. Esto que yo decía al principio, ¿no?, la etapa de un proceso de rechazo a las mujeres al trabajo en las fábricas, la asignación como reproductoras sociales de la fuerza de trabajo, la creación del salario, ¿no?, como una forma de creación de jerarquías en un doble sentido. Por un lado, dentro de las familias, es decir, el varón pasa a ser el que tiene el salario y la mujer es la que pasa a hacer tareas y trabajar, pero sin ese salario. Pero además también socialmente, eso que se produce hacia adentro de las familias también se expande en términos sociales, y va a ser valorado el trabajo asalariado, y el trabajo de reproducción social va a quedar jerarquizado como un trabajo menor, tanto que ni siquiera se lo visibiliza como trabajo. Esta mención es solo una partecita, ¿no?, de un itinerario que, digamos, que acá en este encuentro no podemos completar, pero que incluyó entradas, salidas de las mujeres en distintas actividades laborales, surgimiento, fortalecimiento, debilitamiento, transformación de la familia proletaria nuclear, expansión y crisis del estado de bienestar, con distintos tipos de dispositivos que incluso los podemos seguir pensando hoy, dispositivos de asistencia, dispositivos de protección social, entre muchísimos otros fenómenos que podríamos pensar y que son muy interesantes para charlar. En ese sentido, y con esto, podemos pensar que la subordinación de las mujeres a la familia, el control de nuestros cuerpos, el control de la procreación, el control de la sexualidad, la dependencia salarial, la minorización de nuestras vidas, la violencia, todo tipo de violencia, digo, la explícita, la manifiesta, la latente, fueron todos instrumentos centrales para el disciplinamiento que demandaba, sin lugar a duda, las tareas de reproducción social en las sociedades capitalistas, ¿sí? Sin dudas, desde la década de los 70 del siglo pasado, esta subordinación se empezó a hacer añicos, ¿sí?, empezó a crujir. Producto de los movimientos feministas a lo largo y a lo ancho del mundo. Pero además, en estos últimos años, estos movimientos, como sabemos, como conocemos, como hemos estado charlando en otros encuentros, cobran un impulso muy, muy, muy importante, con enormes movilizaciones masivas, con paros internacionales, con la incorporación de nuevas generaciones, que lo que viene es tanto revitalizando y renovando esta propia agenda. Incluso la llamada crisis de los cuidados fue evidenciada y potenciada como nunca antes por la pandemia del COVID-19, ¿no? Sabemos raíces más profundas, y
y que han sido producidas centralmente por políticas neoliberales, pero no hay ninguna duda que el transitar la crisis de coronavirus, que ya, digamos, a sociedades que ya venían con enormes niveles de desigualdad, impactó y sigue impactando de lleno en la forma en que nosotros vivimos, pero sobre todo en la forma en que nosotros entendemos los cuidados, ¿sí? Según la Organización Internacional del Trabajo, para el año 2018, a nivel mundial, digo, las mujeres realizamos un promedio de 3 horas diarias de trabajo remunerado y 4,4 horas de trabajo de cuidado no remunerado. 3 y 4,4. En cambio, los varones promedian 5,4 de trabajo remunerado y solo 1,4 de tareas no remuneradas, ¿sí? Podemos decir que esas 4 horas, 4 dedicadas a las tareas de cuidado se traducen en dificultades, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, porque son tareas no valoradas, porque son tareas no reconocidas como trabajo, porque no son tareas asalariadas. En el caso de Argentina, contamos solamente con números del año 2014, a partir de una encuesta del uso del tiempo. En breve vamos a estar llevando adelante una segunda encuesta. Vemos que en promedio las mujeres, digamos, utilizan, en promedio pasan casi 6 horas por día haciendo trabajos de cuidado no remunerado, entre tareas domésticas, cuidado de dependientes, apoyo escolar, 6 horas. En cambio, los varones dedican 2 horas diarias, ¿sí? Además, hay que decir que esta diferencia se modifica según los estratos sociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mujeres las mujeres del quintil más pobre de ingresos, en vez de usar 6 horas, utiliza 8 horas. Dedican 8 horas, es decir, una jornada de trabajo completa. En cambio, las mujeres de más alto utilizan 3. La principal diferencia es la tercerización. Quien tiene capacidad de tercerizar en el mercado o mercantilizar esas tareas tiene la posibilidad de utilizar menos de su propio tiempo. Yo hago siempre un ejercicio cuando estoy dando entrevistas o charlas, que es esas 4 horas de diferencia promedio que usamos las mujeres en tarea de cuidado. Hay que repetirlas, son 20 horas de lunes a viernes, también habría que contar los fines de semana, pero digo 20 horas por 30 días del mes, por 12 meses del año, por la cantidad de años que uno quiera hacer el cálculo. Es el ejercicio más sencillo para poder comprender que con esas miles y miles y miles y miles y miles de horas de trabajo, de cuidado, que las mujeres ocupamos nuestros tiempos, los varones, esas cantidades de horas las usan en mayor cantidad de horas de trabajo productivo, como lo veíamos recién, en hacer política, en el ocio, en poder estudiar o, digamos, en cualquiera de los ámbitos de su vida se desarrollan esa cantidad de horas o se distribuyen esa cantidad de horas. Un poco nosotras veíamos que la pandemia era una oportunidad para poner en agenda estas tareas y esta injusta distribución del cuidado. Vimos y ha sido muy, muy evidente la sobrecarga de mujeres entre lo que implicaba el teletrabajo, el cuidado de los niños y niñas o las personas mayores. Digamos, lo cierto es que esto es algo que quedó muy, 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 muy en evidencia, con mucha claridad, la sobrecarga de las tareas de las mujeres y LGBTQ+, que se sostienen todos los días, ¿no?
La pandemia también dejó en evidencia que quienes cuidan a diario son las personas más desprotegidas y menos reconocidas. Digo, tanto evidente en el terreno de las tareas cuidadas mercantilizadas, ¿no? Uno podría decir el sistema, las trabajadoras del sistema de salud, el personal de limpieza, las cocineras en los comedores, ollas, que se convirtieron en personal esencial, ¿no? Pocas veces pudimos verlo, como uno pudiera decir, con una foto, una radiografía tan clara, que las actividades laborales centralmente feminizadas, históricamente no pagas, históricamente precarizadas, históricamente desvaloradas socialmente, se convirtieron no se convirtieron, se evidenciaron por un momento que eran las tareas verdaderamente esenciales. Digo, la desigualdad de la distribución de estas tareas al interior del hogar se ve, digamos, lógicamente profundizada cuando la provisión pública de estos servicios además está deteriorada, y sabemos que las políticas neoliberales han deteriorado esa oferta de servicios, por decirlo de algún modo, ¿no? Cada recorte de los gastos estatales en salud, en educación, en políticas sociales, centralmente impactaban de un modo absolutamente directo en las tareas por parte de cada una de las familias. Y cuando hablamos de familias, vuelvo a decir, estamos hablando de mujeres y LGBT. En el mejor de los casos existían esas redes comunitarias o incluso esas familias ampliadas que lo que permitían era disminuir, achicar estas desigualdades. Por eso es que es sobre este diagnóstico que nosotras, digo, desde los feminismos populares, entendemos que esta injusta distribución del tiempo tiene que ser combatida, ¿no? Quizás no es el mejor término, tiene que ser revertida, vamos a decirlo así, que es mejor, no es un combate, es revertirla mediante un programa de político integral, que es lo que decía al comienzo, que implica una enorme complejidad, con un eje en la búsqueda de una organización social de los cuidados más justa, apoyada centralmente en la inversión pública, en el fortalecimiento también de las redes comunitarias, porque estamos convencidas que la desigualdad en los cuidados, esto que venimos hablando, antecede y está íntimamente, pero íntimamente conectada con la desigualdad salarial y también con la feminización de la pobreza, y también, como es el principio de todo, con la perpetuación de situaciones de violencia en razones de género, centralmente por la falta de autonomía económica de las mujeres. La mayor cantidad de tiempo que dedicamos nosotras a temas o asuntos que históricamente y que todavía socialmente o culturalmente son considerados o son entendidos como privados, tiene un efecto indeleble en la arena pública. Nosotras vemos, cuando nosotras vemos, se ve que la pobreza tiene género, la pobreza tiene cara de mujer, y esos son los datos en Argentina para el año 2019. Hay que decir que del 10%, en el 10% de personas con ingresos más altos, las mujeres estábamos subrepresentadas, ¿sí? Teníamos solo el 37%. Y de todas las personas alcanzadas también por los bienes personales, es decir, para quienes tienen bienes, solamente éramos el 34%. Quiere decir que estamos sobre representadas en la población más pobre y subrepresentadas en la población de mayores recursos. Yo tengo acá algunos datos que solamente voy a mencionar alguno que otro porque si no la voy a hacer muy larga, pero para que se entienda el rol del Estado. Miren, la oferta pública del cuidado infantil, solamente la oferta pública para niños entre 0 y 2 años, solamente alcanza al
6%. Quiere decir que solamente el 6% de la población que tiene hijos, hijas de entre 0 y 2 años puede contar con servicios estatales, solamente el 6%. El resto del 94%, esto cuando decimos es recae en familia. ¿Qué implica recaer en la familia? Que el que tiene posibilidades de tercerizar, lo terceriza, el que no tiene posibilidades de tercerizar, queda en la familia, y cuando decimos que queda en la familia, estamos hablando de que queda en manos centralmente de las mujeres. Lo podemos pensar en las personas mayores. Solo el 19% de los hogares en los que vive alguna persona mayor con dependencia puede pagar por cuidados. Y los programas de cuidados públicos solamente cubren al 5% de los hogares. Tengo así varios índices, pero alcanza como para que se entienda cuál es el rol que tiene que tener el Estado, la provisión centralmente de oferta de servicios de cuidados y la creación de infraestructura de cuidados. Decíamos antes, esta injusta, inequitativa, desigual distribución de los cuidados tiene un impacto en todos los ámbitos de nuestras vidas, como decíamos, ¿no? El mercado de trabajo es uno de los planos donde esa desigualdad es más evidente. También tenemos muchas cifras, pero no importa, es decir, la brecha salarial entre varones y mujeres ronda en la actualidad cerca del 30%. Muchos de esos, centralmente, es que los empleos a los que accedemos las mujeres y LGBT son, como decíamos antes, tareas o trabajos mal remunerados, socialmente desvalorizados. Para mencionar, hay que decir que según Naciones Unidas, los números globales indican que necesitaríamos, al ritmo que venimos de reducción de brechas, cerca de 170 años para que esta brecha se cierre. Por estas tareas, nosotras nos vemos obligadas a tomar menos horas de trabajo remunerado en ramas, como decimos siempre, que están muy vinculadas a las tareas que son reconocidas como tareas feminizadas. Entonces son tareas mal pagas, subvaloradas. En Argentina, para que se den una idea, se entiende que entre el 17 y el 20%, es decir, casi una de cada 5 mujeres trabaja en el régimen de casas particulares, quiere decir que además tiene el 75% en su informalidad y es de los peores, de los trabajos peores pagos. Entonces, esto es lo que digamos, hacemos referencia a las brechas o al impacto, por mencionar solamente alguna de esas que impacta. Digamos, hablo centralmente del mercado de trabajo, pero también hay que decir que eso implica la privación de la posibilidad de generar propios ingresos y la resignación, además, de la posibilidad de la disponibilidad del tiempo, que es algo que para mí es importante hacer foco. También impacta en otro campo que para mí es importante, esta distribución desigual de las tareas, que intenta ser una y otra vez naturalizada y perpetuada, que tiene que ver con el campo de la intervención pública, ¿no? Es decir, con la participación política. Cuando pensamos que la conducción de los asuntos de los estados es una de las actividades históricamente absolutamente masculinizadas, cuando decíamos el mundo público, el mundo productivo, también es el mundo político. Y si bien no hay ninguna duda que hemos tenido avances importantes, también es cierto que sabemos que resta un camino por recorrer muy, muy importante. Por otro lado, hay otro de los cursos del ELAG que son muy importantes, que es la violencia política o la misoginia como arma de disciplinamiento para aquellas mujeres que se atreven a transitar liderazgos, representaciones que han sido históricamente reservadas a los varones. También forma parte de este mismo círculo al que estamos haciendo referencias. Como lo decíamos cuando trabajamos en ese curso tan interesante, lo cierto es que la violencia misógina en nuestra región y en el mundo
está a la orden del día y son claros ejemplos de esos intentos disciplinadores para que no nos corramos de ese destino natural que nos han querido marcar, ese destino biológico que es la procreación, el matrimonio, y en el cual se basa centralmente esas tareas que permiten todos los días la reproducción del capital. Muy brevemente, pues ya estoy con muy escaso tiempo. Nosotros, desde la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en la Argentina, les diría que pensamos el proyecto político del Ministerio teniendo como base este corazoncito de las desigualdades en el centro de las políticas del Ministerio. Para eso, frente a hay que decir que la agenda público-política previa a diciembre del 2019 no tenía un peso las políticas de cuidado. Por eso lo que hicimos inmediatamente fue la creación de una mesa interministerial de cuidados, en donde se convocó les diría inicialmente creo que eran 11, después pasaron a ser 13, después pasaron a ser 15 ministerios y organismos, tanto, estoy diciendo, el Ministerio de Economía, Educación, Salud, Desarrollo social, obras públicas, las agencias específicas para discapacidad, las agencias o los entes autárquicos que trabajan con personas mayores, etcétera, etcétera. Obviamente el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio de Trabajo. Entendimos que primero había que poner en valor una enorme cantidad de políticas que venía teniendo la Argentina, sobre todo a partir del ciclo progresista de principio del siglo XXI, poder ordenarlas, ponerlas en común y poner algunos ejes que para nosotros eran claves de pensar, además, desde la perspectiva de género, para que las políticas que estemos llevando adelante no reproduzcan las desigualdades en razones de género. Esa mesa ha funcionado de un modo sistemático, ha cobrado institucionalidad de un modo muy importante, quedando en cabeza de la jefatura de gabinete, de ministros y ministras. Durante la pandemia tuvo un rol muy importante para poder llevar adelante cerca de 100 medidas que permitieran pensar de manera colectiva, porque nosotros tenemos que pensar además que las tareas de cuidado involucran a distintos sectores, por un lado a la infancia, pero en eje en la primera infancia, a las personas mayores, a las personas con discapacidad, a las trabajadoras y trabajadores, pero sobre todo trabajadoras en el ámbito de los cuidados. Se trabajó en un primer documento básico que fijara qué estamos hablando cuando hablamos de cuidado, qué estamos hablando cuando queremos que el Estado argentino ponga el eje en este tipo de políticas. De manera concomitante, convocamos a pedir al presidente a una comisión de expertos y expertas, casi todas mujeres, un varón, para la redacción de un anteproyecto de ley de sistema integrado de cuidados a nivel nacional. Ese proyecto de ley se trabajó durante 8 meses con una escucha muy atenta de todos los sectores, sindicatos, universidades, todos los sectores a los que estábamos haciendo referencia. También en paralelo y junto o de la mano con la CEPAL construimos un mapa federal de cuidados que está subido a nuestra página web. Es un mapa interactivo que lo que permite es poner georreferenciado y con información todos los servicios de cuidado que hay en la Argentina. Cuidados para primera infancia, como decía, cuidados para personas con discapacidad, cuidados para personas mayores, también los lugares de formación, para personas de la formación en cuidados. Esto se trabajó a partir de un enorme cruce de información y de trabajo, en conjunto o de conjunto con todos los organismos que intervienen en esa mesa. Y también en paralelo, todo esto en estos 20 meses, se puso en marcha la primera campaña nacional que se llama Cuidar en Igualdad, Necesidad, Derecho y Trabajo. Esta campaña es una iniciativa también del Ministerio
que lo que busca es, por un lado, recuperar en clave federal, en clave territorial, conceptualizaciones, saberes, conocimientos, prácticas preexistentes en los distintos territorios, no se cuida en todos los lugares del mismo modo, no se organizan los cuidados en todos los territorios, no es lo mismo la forma de cuidar en el ámbito rural que en los ámbitos urbanos. La idea de la campaña es promover centralmente mayor conciencia, mayor corresponsabilidad colectiva sobre el derecho a cuidar, pero también sobre el derecho a recibir cuidados, poder detectar prioridades que nos nutran para pensar y producir, diseñar políticas públicas, y se trabaja además en base a unos parlamentos, nosotros llamamos parlamentos de cuidado, que intervienen todos los ámbitos sectoriales de la comunidad. Con estos 4 ejes centrales, y se suma además una medida que para nosotros es clave en las políticas del Estado argentino, que es el reconocimiento de un año de trabajo, el reconocimiento previsional de un año de trabajo por cada hijo o hija que una mujer haya tenido, en los casos además centralmente que no alcanza con la cantidad de años de aportes jubilatorios para poder acceder al beneficio jubilatorio. Ese reconocimiento tiene más complejidades porque tiene varios supuestos, pero ese reconocimiento es un paso que para nosotros es clave, que ha dado el Estado argentino. Solamente en este 2021 permite que 155.000 mujeres que no habían podido acceder a la jubilación se puedan jubilar, porque parte de esas trayectorias laborales, digamos, porque parte del impacto que tienen esas tareas de cuidado en las trayectorias laborales hace que muchas veces las mujeres salgan y entran del mercado laboral formal. Entonces, este reconocimiento es que efectivamente esas mujeres estuvieron trabajando y se valora, se valora también en términos económicos ese trabajo. Así que esa política que lleva adelante el ANSES, que es la agencia efectivamente que trabaja en la seguridad social, es clave también en esta lógica que en estos menos de 2 años venimos llevando adelante. Solo para terminar, decir que nosotras, y en particular, en términos personales, nos paramos desde el feminismo popular, es algo que lo repito siempre, que reconocemos que el feminismo popular tiene una potencialidad emancipatoria, centralmente porque ataca, mira, pone el ojo en esos núcleos que son fundamentales del capitalismo neoliberal, que es hoy más que nunca es importante hablar de esto en un momento en donde hay una degradación, para la humanidad, en donde la economía pone como valor absoluto la ganancia empresaria, donde además se busca la privatización de estas tareas de cuidado, la mercantilización, centralmente para quienes lo puedan pagar, ¿sí? Y si no, caen las familias, caen las mujeres, justamente tiene implicancia, impacta en la propia calidad de vida. Por eso nos parece que es absolutamente central trabajar, hablar y poner en el eje de este momento, nunca mejor que en este momento del tránsito en el que estamos, pensar en las tareas de cuidado que, como dije, apenas empecé, implica hablar de la sostenibilidad de la vida. Como humanidad, además, necesitamos de manera urgente un proyecto emancipatorio, y todo proyecto emancipatorio tiene que poner a los cuidados en el centro de la vida, a la vida en el centro del desarrollo de la economía. Sin este ciclo que para nosotros es virtuoso, no vamos a poder nunca cerrar las brechas de desigualdad que nos atraviesan, que nos han marcado históricamente y que, como decíamos, como consecuencia tiene que nos matan todos los días, para ponerlo de manera explícita y gráfica.
ya lo expliqué, los estados, los gobiernos tienen una responsabilidad central en la creación, en el fortalecimiento de los sistemas públicos de cuidado, en la creación, en la inversión de lo que se conoce como infraestructura de cuidado. Y decirles, como señala Nancy Fraser, digamos, las mujeres y LGBTIQ+, llevamos demasiado tiempo separadas, demasiado tiempo condenadas a un trabajo de jornada ilimitada en lugares cerrados y sin dinero, ¿no? Reconocer esto, como lo hace Nancy Fraser, es clave, es absolutamente clave para poder comprender que la lucha de clases hoy implica necesariamente la lucha en torno a estas tareas, ¿no? A estas tareas de cuidado, a estas tareas de reproducción social, y que las mujeres y LGBT, todas, siempre, formamos parte de la clase trabajadora y que por eso tenemos que trabajar de manera colectiva en su emancipación. Espero que les haya sido digamos, de utilidad algunos de los conceptos que hoy les compartí. Creo que hay mucho para seguir indagando, mucho para seguir preguntándonos y mucho para seguir organizándonos y para poner en las agendas del movimiento, pero también y sobre todo en las agendas de los estados. Les agradezco mucho.